Saludos cordiales a todos, mi nombre es Rory Adriel Sánchez Flores, soy estudiante de la 13ª versión del Diplomado de Investigación con FAUTAPO y la Universidad Autónoma Tomás Frías. El día de hoy voy a hablar sobre las diferencias entre el conocimiento científico y conocimiento no científico. Según el Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales de Enrique de la Garza Toledo, proporcionado como material de este módulo. Apertura e introducción. El día de hoy se va a hablar sobre los conceptos de cada uno de estos dos conocimientos, los métodos que utilizan y los diferentes objetivos que se abarcan según diferentes autores. La justificación para este tema va a ser entender la diferencia de estos dos conceptos y que ambos son igualmente valiosos para poder comprender la realidad. Mi enfoque. Voy a abordar este tema buscando mostrar cómo ambos tipos de conocimiento pueden complementarse y no son contradictorios. Como se puede ver en esta ilustración, tenemos a la derecha en el hemisferio del cerebro varias personas que están socializando, compartiendo, están hablando, teniendo experiencias y cada una, según su propia subjetividad, puede observar el medio que le rodea. Y todo esto, bueno, tiene sus orígenes quizá en situaciones que ha vivido desde su temprana niñez. Mientras que en el hemisferio izquierdo podemos ver ya engranajes, podemos ver un microscopio, haciendo referencia a que el conocimiento científico es un conocimiento medible, que busca ya más acercarse al objetivo. Bueno, comenzamos ya con el primer concepto, hablando sobre lo que es el conocimiento científico. ¿Qué busca? Leyes universales que se cumplan siempre, en cualquier lugar y momento. ¿Cómo lo hace? Utiliza observación, medición y experimentación. Parte de hipótesis que se comprueba con datos. Por ejemplo, la ley de la gravedad que se cumple en todo el mundo. Ningún ser viviente, objeto físico, va a poder saltarse esta ley, ¿no? La ley de la gravedad va a afectar a todos por igual. El conocimiento no científico, ¿qué busca? Comprender el significado de acciones, costumbres y experiencias en contextos específicos. ¿Cómo lo hace? Usa interpretación y comprensión, no medición. Busca entender el sentido que las personas dan a su vida. Por ejemplo, entender por qué una comunidad realiza cierto ritual. Como dice Diddley, las ciencias humanas no buscan explicar como las ciencias naturales, sino comprender el significado de las acciones humanas desde dentro. Como les iba diciendo, el comportamiento de una persona va a tener mucha relación con su entorno, con las costumbres que tenga su sociedad, y siempre y cuando estas costumbres hayan sido arraigadas desde la niñez, no se hayan visto como algo repetible, haya habido otras personas que lo hayan llevado a repetir y copiar este tipo de acciones, y todo esto puede afectar al tipo de visión que tenga del mundo, al igual que cualquier situación que haya atravesado en su niñez y todas las experiencias que haya formado de manera personal y subjetiva. Por más que una persona quiera salir de este marco, siempre va a tener todo esto que le va a afectar en el comportamiento. Entonces es algo que se ve diariamente y es algo totalmente normal, ¿no? Que todos lo vamos experimentando. ¿A qué me refiero con esto? Por más que uno salga de las normas, salga de lo cotidiano,
trate de formar sus propios conceptos, siempre se van a basar en las experiencias propias que haya tenido esta persona. Por más que, bueno, siempre tratemos de llegar naturalmente a una verdad como tal. El método científico versus el método interpretativo. Aquí he preparado una tabla comparativa entre estos dos métodos que prácticamente hacen alusión a los dos tipos de conocimiento que habíamos hablado. El método científico hace uso de la observación, medición y leyes universales, mientras que el método interpretativo hace uso de la interpretación, comprensión y significado. Justamente hablando y comparando con los dos tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, como señala Schutz, el científico social trabaja con construcciones de segundo grado, es decir, interpreta las interpretaciones que ya hacen las personas de su vida cotidiana. Y es prácticamente lo que les iba explicando, ¿no? Como cada persona, cada observador va interpretando la realidad según lo que va pasando en su día a día. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de verdades. Ahora, la verdad por correspondencia versus la verdad por interpretación. Cuando hablamos de verdad por correspondencia, hacemos alusión de igual manera al conocimiento científico. Se quiere coincidir con la realidad observable, se busca objetividad. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Verdad por interpretación, conocimiento no científico. La verdad busca tener sentido en un contexto específico. Reconoce la subjetividad, por ejemplo, entender por qué una familia se reúne a cenar los domingos. La subjetividad tiene una influencia de sentimientos y creencias personales en cada uno. Se dice que las personas somos 90% emocionales, ¿no? Más que racionales. Como dice Popper, la ciencia avanza sometiendo sus ideas a pruebas que puedan mostrar que son falsas, que son falseables o la falsificación como tal. Este concepto también lo hemos tocado en el anterior módulo, ¿no? En cambio, el conocimiento no científico no busca ser falseable, sino tener un sentido. Diferencia en el rol del investigador. Vamos a hablar de un investigador neutral y reflexivo. Cuando hablamos de la neutralidad, nuevamente, hablamos de los sentimientos, de las creencias, se busca objetividad. Cuando hablamos de un investigador reflexivo, va a reconocer su propia historia, de igual manera va a reconocer su propia influencia y la va a ver como una realidad prácticamente absoluta, podríamos decirlo en otras palabras, ¿no? No obstante, esta realidad no es objetiva, no es absoluta, se ve desde su propia perspectiva. Por ejemplo, un sociólogo que reconoce que su clase social influye en cómo interpreta la pobreza. ¿Qué significa esto? Una persona que vive la pobreza puede verlo muy diferente a otra persona que según su clase social, que puede ser una más privilegiada, no puede llegar a comprender por lo que ha pasado una persona que está viviendo la pobreza. Como dice Gadamer, la objetividad a la que aspira la ciencia siempre estará mediada por prejuicios, ideas previas que son históricos y culturales. Nunca accedemos a la realidad de una forma totalmente neutral. Entonces Gadamer nos dice que la misma ciencia va a estar tal vez sesgada por el mismo científico que está tratando de explicar esta realidad. No, porque al fin y al cabo una persona
es la que está dando los conocimientos para formar la ciencia como tal, que va a estar escrita, que va a estar documentada según los fenómenos observables que se va a tener. Siempre se va a querer llegar a una realidad objetiva, pero bueno, va a estar afectada por estos prejuicios. Naturaleza versus sociedad y cultura. De igual manera que hacemos una comparación con el conocimiento no científico a la cultura y a la sociedad, y al conocimiento científico con la naturaleza, ¿no? Con los fenómenos naturales repetibles. Por ejemplo, el hierro se va a oxidar con el agua. Lo podemos comprobar con un experimento. La sociedad, estamos hablando de acciones humanas únicas. Por ejemplo, el silencio en una reunión significa respeto en algunas culturas, pero en otras puede significar desinterés. Como señala Giddens, las ciencias sociales tienen un objeto de estudio, la actividad humana, que ellas mismas presuponen. Hay una doble hermenéutica. El científico usa los mismos recursos que las personas para comprender. Bueno, hablamos un poco del análisis de la problematización de estos dos conceptos que hemos abarcado a lo largo de la sesión. Debemos reconocer los límites de la ciencia. La ciencia no puede responder todo, especialmente sobre el sentido de la vida o valores culturales. Podemos valorar otras formas de conocimiento, el sentido común, la tradición y experiencia personal que son válidas de conocer. Por ejemplo, hablando de sentido común, también puedo hablar de lo que es la intuición. Cuando una persona, un ser humano, siente que le va a pasar algo. Entonces esta intuición es algo que hemos adquirido con la evolución, hablando de tiempos cuando el ser humano cazaba, tenía que refugiarse de algunos animales que podían comerlo, por ejemplo. Entonces, con todo esto, el ser humano ha estado en un estado permanente de peligro, de alerta, y la intuición se ha ido desarrollando a causa de esto, por ejemplo, ¿no? Un sexto sentido, le podemos decir en algunos casos. Evitar extremos. No debemos caer en un cientificismo, que estaríamos haciendo referencia a una ciencia como una única verdad, ni tampoco en el relativismo, que todo vale igual o todo conocimiento es igualmente válido. Bueno, hago una cierre y conclusión de este tema. Haciendo un resumen, hablamos de los medios que utiliza el conocimiento científico. Hablamos de la observación y medición, queremos resultados medibles, objetivos. Hablamos de un conocimiento universal, leyes universales que siempre se van a cumplir. Y hablamos del conocimiento no científico. Hablamos de significados, interpretación y comprensión. Reconocemos aquí la subjetividad y lo conocemos también como un conocimiento situado. Entender esta diferencia me ayudó tanto a valorar como la ciencia como otros tipos de conocimiento pueden explicar fenómenos. El conocimiento no científico, por ejemplo, ayuda a entender el sentido de la vida. Mi conclusión final. La pregunta no es qué forma es superior, sino cómo usar ambas para entender mejor la realidad. Bueno, muchas gracias por su atención y me despido. Hasta luego.